¿Qué tal? El día de hoy se presenta la actividad 2.1 que tiene por nombre Ejercicio de implementación de clases. Para esto retomamos el ejemplo de la clase punto y le realizamos unas adecuaciones para poder implementar algunas operaciones. Bueno, para empezar, creamos nuestra clase denominada punto .c. Aquí la tenemos con la palabra reservada class y empezando su nombre con una mayúscula. Es importante recordar que una clase es el conjunto de características y funciones que van a definir al objeto. De ahí seguimos con esto de aquí, es el método constructor, el cual tiene como finalidad inicializar una clase en sus propiedades para poder trabajar con ellas posteriormente. Aquí se declaran los atributos de la clase, es decir, se le da nombre y un valor inicial, pero también debemos hacer hincapié en lo siguiente. Dentro del paréntesis tenemos al parámetro self y aparte nuestros atributos que son x, y z. La diferencia entre estos es que el parámetro es aquel que hace referencia a una instancia construida, mientras que los atributos son los elementos que componen a la clase. De ahí, pues aquí tenemos al constructor init, que empieza con dos guiones bajos y después también continúa con dos guiones bajos, como se puede ver. De ahí continuamos en esto. Self.x igual a x, self.y igual a y y self.z igual a z. Son los que nos van a ayudar a organizar los nuevos atributos de cada instancia. O sea, los valores que le estemos otorgando al momento de correr el programa. De ahí tenemos a printSelf, que es para poder después visualizar nuestra coordenada creada. Y bueno, de ahí seguimos con esta parte. Es el método denominado distancia. Aquí inicializamos este parámetro en 0,0,0 para poder establecer la siguiente condición. Si otro punto es diferente a ese valor inicial que se le da, va a realizar la operación de la distancia entre dos puntos. Por eso tenemos lo siguiente. Self.x menos otro punto x elevado al cuadrado más self.y menos otro punto y elevado al cuadrado más self.z menos otro punto z elevado al cuadrado y todo elevado a un medio para poder obtener su raíz cuadrada. Seguimos con esta parte, return r. Nos va a permitir después visualizar el valor obtenido en esa operación. Si no lo ponemos, básicamente no estaríamos viendo nada y solamente la operación se realiza en la parte interna. Y eso es importante porque debemos demostrar qué es lo que se obtuvo. De ahí se viene la otra parte de la condición, donde decimos que sí se cumple con que otro punto sea el origen. Entonces la operación solamente va a ser lo siguiente. Self.x elevado al cuadrado más self.y elevado al cuadrado más self.z elevado al cuadrado, todo elevado a un medio. Y es la distancia al origen. De ahí seguimos con lo siguiente, que es una sobrecarga de operaciones. Esto lo decimos así puesto que las operaciones ya se encuentran implementadas en el kernel de Python. Entonces lo único que vamos a hacer es indicarle en qué parte lo vamos a utilizar y de qué manera. Tenemos igual como método y vamos a ponerle sus nombres. Este add corresponde a la suma, sub es de la resta, rmul es multiplicación por la derecha, la r solamente es por cómo se escribe en inglés, que es right, y multiplicación, que es con mul. Bueno, la parte de la suma, lo único que va a hacer la operación es lo siguiente. Es el punto x más otro punto x se van a sumar. De ahí sigue esta coma, que es para poder diferenciar los atributos que corresponden a x, a y y a z. De ahí seguimos. Es self.y más otro punto y, también con la coma, y self.z más otro punto z. De ahí tenemos, como se mencionó anteriormente, la resta. Es básicamente lo mismo que el anterior, solo que cambiamos el nombre del método que va a ser sub. Y en nuestra operación vamos a cambiar solamente el signo o el operador como le demos nombre. En este caso va a ser la parte de menos. Y va a ser self.x menos otro punto x, coma, self.y menos otro punto y, coma, y self.z menos otro punto z. De ahí esta parte de aquí, que es la multiplicación por derecha, corresponde a la operación de producto por una constante. Entonces va a ser lo siguiente. Self.x va a ser multiplicado por una constante. Self.y también se multiplica por la constante y self.z se multiplica de igual forma por la constante.
Dicho de otro modo, o en un ejemplo, es como si tenemos el punto 3,2,4 y lo multiplicamos por 3, que es nuestra constante. Entonces la nueva coordenada va a ser 9, 6 y 12, o sea, 9, 6,6, 12. De ahí seguimos con el producto interno de dos puntos, o también conocido como producto punto. Aquí vamos a hacer la siguiente operación. Self.x por otro punto x más self.y por otro punto y más self.z por otro punto z, lo cual quiere decir que se van a estar sumando el producto de cada parte de aquí, o sea, el producto entre cada atributo. Y bueno, ahora vamos a verlo funcionar. Primero corremos el programa. Y aquí notamos que estamos en la carpeta que corresponde y empezamos con el proceso. Vamos a escribir from .c, que es el nombre de nuestra clase, import con un asterisco y creamos el primer punto, que es punto 1 igual a, vamos a dejar las siguientes coordenadas, 7,3, menos 2 y cerramos paréntesis. Perdón, aquí se me olvidó algo muy importante. No dije que es parte de la clase .c. Ahora sí. Ya por eso no se imprimía el valor de la coordenada. Bueno, ahora sí seguimos. Vamos a crear el punto 2. Solo usamos lo mismo que teníamos anteriormente. Y lo escribimos del siguiente modo. Que nuestra nueva coordenada es 5, menos 4, 6. Y ya tenemos nuestros dos puntos. Vamos a empezar con lo de la distancia del punto 1 del origen. Lo vamos a escribir del siguiente modo. Es punto 1, distancia, que es el nombre del método que vamos a utilizar. Y para indicar que es el origen, vamos a dejar el paréntesis así, sin llenar. Y nos está dando la distancia, que es 7,8740. Y podemos ver que se sigue el número. Ahora la distancia de punto 2 al origen. Solo lo cambiamos aquí. Y también nos da su valor, que es 8,7749. Y sigue. Ahora la distancia entre ambos puntos. Y nos da el valor de 10,816653 y se sigue el número. De ahí vamos a hacer la suma de los dos puntos. Aquí solo lo escribimos de este modo. Punto 1 más punto 2. Damos enter y nos da la nueva coordenada, que es 12, menos 1, 4. Ahora, perdón, vamos a ir con la parte de la resta. Vamos a usar lo mismo, solo le cambiamos el operador. Damos enter y nos da igual la nueva coordenada, 2,7, menos 8. Ahora vamos con el producto por una constante. En este caso vamos a escribir primero la constante y luego el punto que vamos a seleccionar. Vamos a escribir que es 5 por el punto 2. Damos enter y ya nos hace ese producto. Bueno, de ahí seguimos con el producto punto. Solo escribimos lo siguiente. Punto 1 por punto 2. Y nos da el valor, bueno, un valor numérico. Y como se mencionó aquí, no nos va a dar ninguna nueva coordenada. Solo es el valor de la suma de todos los productos. Por ejemplo, del atributo X, del atributo Y y el atributo Z de ambos puntos. Y bueno, eso sería todo. Ya con esto queda comprobado que funciona adecuadamente. Y sería todo por ahora. Gracias.